Una vez que ya hemos comprendido que una onda eh, transmite energía y que hay ciertos fenómenos ondulatorios, vamos a empezar entonces a profundizar en una de estas ondas, una onda mecánica. Esa onda mecánica se denomina el sonido. ¿Qué significa que sea mecánica? Pues significa que el sonido necesita de un medio para propagarse. Es decir, que si por ejemplo, vamos a suponer en esta copa, usted en esta copa le crea una caja alrededor, una caja fuerte, y aquí le saca el oxígeno, saca todo el oxígeno que tenga esa caja fuerte, lo saca completamente el oxígeno. Entonces dentro de esta caja queda algo que nosotros llamamos vacío. Si esta copa la golpea uno con algo acá adentro, la copa genera un sonido. Sin embargo, yo no lo voy a escuchar. ¿Por qué no lo voy a escuchar? Porque el sonido no tiene moléculas para transmitirse. Es decir, que el sonido necesita de un medio para poder propagarse. En nuestro caso de la vida diaria, ese medio es el oxígeno, el aire. Pero si yo a este medio le saco el aire, automáticamente no queda cómo desplazarse en las partículas por ese medio, y entonces automáticamente, aunque sí exista un sonido, no se va a escuchar. Entonces, reitero, el sonido es una onda mecánica que necesita un medio para propagarse. Pero cuando yo golpeo una copa, ¿por qué yo escucho el sonido de la copa? Es más, si yo la copa la lleno hasta con cierta cantidad de líquido, dependiendo de la cantidad de líquido, así mismo va a ser el sonido que yo escucho. Pero entonces vamos a empezar con la primera parte. ¿Por qué yo escucho el sonido de la copa? Cuando la copa es golpeada por algún elemento, yo golpeo la copa con algún elemento, la copa nosotros no vemos qué está haciendo la copa, pero realmente la copa está haciendo esto. La copa se está expandiendo, se está haciendo más grande, y luego la copa se está contrayendo, es decir, que se está haciendo más pequeña. Eso lo hace supremamente rápido. Eso lo hace supremamente rápido. O sea que la copa se expande y se contrae de una manera muy rápida. Al expandirse y contraerse, todas las moléculas de aire que estén por acá, cuando ella se esté expandiendo, las moléculas de aire son empujadas. Y cuando ella vuelva y se contraiga, las moléculas de aire son otra vez atraídas. Esa perturbación se va por todo el medio y eso llega a nuestro oído. Y nosotros percibimos dicha variación en el aire como un sonido. Así es que nosotros escuchamos. En el caso de nuestra voz, lo que está vibrando no es una copa, obviamente, porque nadie tiene una copa dentro de su garganta, sino unas cuerdas bucales, 3 cuerditas bucales, que con el aire, cuando el aire va saliendo, estas cuerditas vibran tanto hacia adentro, hacia la derecha o hacia la izquierda, vibran en diferentes direcciones, y ese sonido se transmite por el aire y llega a nuestro oído. Y nuestro oído, una vez que llega a nuestro oído lo procesa como un sonido. Para entender un poco más, digamos, cómo es el proceso de escucha, vamos a tomar un oído. Vamos a mirar este oído. Entonces nuestro oído está compuesto de una parte externa, esa parte externa pues está compuesto por lo que nosotros llamamos oreja, que realmente el nombre debería ser pabellón, y un conducto auditivo. Ese es el oído externo. Una vez que el aire, volvamos con el cuento del aire de la copa genera un movimiento de las moléculas de aire, entonces esas moléculas de aire van a entrar a nuestro oído y van a tocar nuestro tímpano. Ya el tímpano pasa a estar en la parte media de nuestro oído. Entonces él llega y golpea nuestro tímpano y nuestro tímpano siente esa presión que le generó el aire. Entonces él va y después se va a devolver el aire. Entonces nuestro tímpano se va a comprimir y se va a volver otra vez hacia el otro lado. O sea, va a vibrar nuestro tímpano. Esa vibración nosotros, entonces, bueno, esa vibración primero pasa a unos huesecillos.
¿sí? Que esos huesecillos son el martillo y el yunque, el martillo y el yunque. Entonces ahí en esos huesecillos y el estribor. En esos huesecillos, digamos que esa vibración se transmite a esos huesecillos. Y esos huesecillos a su vez lo transmiten a algo que llamamos nosotros el caracol. Esto comúnmente se llama el caracol. Ya el caracol ya hace parte del oído interno. Entonces aquí desde este tímpano se transmite a esos huesecitos y esos huesecitos se transmite obviamente al caracol. ¿Y ese caracol qué hace? Ese caracol lo que hace es que lo pasa a un nervio auditivo y ese nervio auditivo lo convierte en electricidad, en impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos ya van hacia nuestro cerebro y nuestro cerebro simplemente lo interpreta como un sonido. Ese es el proceso como nosotros escuchamos hacia grandes rasgos. Nosotros decimos que cuando eso sucede, el sonido entonces primero necesita de un medio para poder ¿qué? Transmitirse. Y lo segundo decimos de que el sonido es una onda de compresión. Compresión, o sea, la palabra compresión viene como de comprimir, compresión. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte que hay que decir es que el sonido, como necesita de un medio para propagarse, pues sucede que no siempre el sonido se propaga a la misma velocidad. ¿Cómo así? Sí. Entonces sucede que hay moléculas de aire, pero las moléculas de aire, por ejemplo, hay muchos factores que cambian las moléculas de aire. Un ejemplo podría ser el nivel del mar. Si usted está al nivel del mar, hay más moléculas. ¿Por qué hay más moléculas? Porque entre más profundo estemos, hay más presión. O sea que hay más presión atmosférica y esa presión atmosférica hace que las moléculas estén mucho más pegaditas. Pero por acá las moléculas están más dispersas. ¿Qué significa eso? Pues fácil, significa que la velocidad del sonido no va a ser la misma en el nivel del mar que en Bogotá. La velocidad del sonido va a variar. Ahora, la pregunta quedaría al aire para que ustedes consulten: ¿dónde se moverá más rápido el sonido? ¿Será que el sonido se mueve más rápido en Bogotá o se mueve más rápido en la costa? Bueno, esa sería como una pregunta que quedaría al aire. Pero también el sonido, la velocidad del sonido, aparte de la presión atmosférica, depende de la cantidad de calor que haya, o sea, la temperatura, no calor, disculpen, pido excusas por el término, de la temperatura. Entre más alta sea la temperatura, la velocidad aumenta. Y entre más baja sea la temperatura, la velocidad del sonido disminuye. Entonces, para saber cómo yo puedo determinar la velocidad del sonido en determinada temperatura, tenemos que utilizar una fórmula. De la velocidad del sonido, un científico ya lo determinó, dice que él encontró que la velocidad del sonido es aproximadamente de 331 metros por segundo más 0.6 metros por segundo, y eso lo voy a multiplicar por una temperatura, que obviamente la temperatura está en grados centígrados, ¿verdad? Esa temperatura de venir en grados centígrados, venga, la hago pequeña para decir que es esto acá, y eso voy a dividirlo en grados centígrados. ¿Por qué lo voy a dividir en la unidad de grados centígrados? Para que se cancele y todo me quede en metro por segundo. Esta T viene de temperatura, es decir, que si la temperatura es de 20 grados, estamos a 20 grados, pues lo que está indicando esto es que para yo saber cómo es la velocidad del sonido en el aire a 20 grados centígrados, pues debo tomar el 0.6, multiplicarlo por 20 grados y luego a 331 sumarle este resultado.
y esa sería entonces la velocidad del sonido a esa temperatura. ¿Listo? Entonces ese sería el valor de esa temperatura. Ahora, si la temperatura baja, pues obviamente este valor cambia. En conclusión, la velocidad del sonido depende de la temperatura, es decir, que la velocidad del sonido no es exacta, no es fija, va cambiando según las temperaturas que tenga el lugar. Pero también la velocidad del sonido cambia según, el material en el cual se esté viajando. En el agua, vamos a poner, para poner un ejemplo, en el agua o en el hierro, la velocidad del sonido en el agua en comparación de la velocidad del sonido en el hierro es muchísimo mayor la velocidad del sonido del hierro que el agua. ¿Por qué lo sé? Fácil, porque entre menos compresible sea el medio, la velocidad es mayor. ¿Cómo así que entre menos compresible? Vuelvo y reitero, la palabra compresible viene de presión. ¿Qué es más fácil comprimir? ¿Qué es más fácil comprimir? ¿El agua o el acero? Pues uno diría, pues los dos son muy difíciles de comprimir. Sí, sin embargo, si yo le pongo una máquina acá, esto tiene agua, y yo le pongo acá una prensa, es más fácil que el agua se comprima a hacer el mismo proceso con un bloque de hierro. Si yo hago lo mismo con un bloque de hierro, colocándole cierta presión, posiblemente el agua, mientras se comprime esta parte, pues el hierro tan solo se comprimirá un pedacito. Entonces, como es menos compresible el hierro, la velocidad del sonido es más rápida en este lugar. Y como este es más compresible en comparación del hierro, entonces se mueve. Ahora, si la comparo con el aire, pues ahí sí que las cosas son todavía mucho más diferentes. ¿Por qué? Porque el aire es todavía más compresible que el agua. Entonces, si yo hago la comparación entre el aire y el agua, en el agua viaja más rápido el sonido que en el aire. Si hago la comparación entre el agua y el hierro, viajaría más rápido en el hierro. Existen muchísimas tablas de velocidad del sonido. En internet existen muchas tablas de velocidad del sonido. Queda como tarea que por favor copien algunos datos de estas tablas. Entonces miremos por ejemplo este caso. Miren cómo en el aire es de 340 metros por segundo a 20 grados centígrados, mientras que por ejemplo en el agua es mucho mayor, 1493. ¿Por qué? Por lo que lo digo, el agua es menos compresible, se deja comprimir menos que el aire. Y si lo comparo por ejemplo con el hierro, miren 5130 el hierro, porque es menos compresible el hierro que el agua y que el aire. Ahora, en el vacío es cero. ¿Por qué en el vacío es cero? Pues por su fundamento. El sonido necesita de un medio para propagarse. La segunda parte tiene que ver sobre las características del sonido. El sonido tiene diferentes características. Tiene la característica del timbre, del tono, de la potencia. Por lo general se confunde tono con potencia. La mayoría de estudiantes confunden tono con potencia. ¿Qué es el tono? Sucede que cuando yo les decía que esto genera entonces una vibración, pues sucede que las vibraciones tienen frecuencia. Esa frecuencia tiene que ver con el tono. Para que quede más claro, existen la nota do, la nota re, la nota mi. Esos son tonos. Nosotros diferenciamos con nuestro oído la nota do de la nota re, de la nota mi, fa, sol, la, si. Las diferenciamos porque tienen diferentes frecuencias. Entonces, cuando nos tocan un do, nosotros lo podemos identificar dependiendo de la frecuencia. Nuestro oído dice es un do, o es un re, o es un mi, o es un fa, etc. Por las frecuencias. Nuestro oído detecta frecuencias desde 20 Hz mínimo hasta un máximo de 20.000 Hz.
¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, un sonido que esté por encima de 20.000 Hz no nos va a hacer daño, ni nos va a dañar el oído, ni el tímpano le va a pasar, no le pasa nada, simplemente yo no lo escucho. No lo escucho. ¿Qué pasa si yo me enfrento a un sonido inferior a 20 Hz? Tampoco va a sufrir ningún deterioro del oído, simplemente yo no lo escucho. Hay muchas frecuencias que nosotros no escuchamos. Por ejemplo, algunos animales se pueden comunicar por medio de frecuencias. Si la frecuencia es por encima de los 20.000 Hz, nosotros lo llamamos ultrasonido, no lo escuchamos. Si la frecuencia es por debajo de los 20 Hz, lo llamamos infrasonido, no lo escuchamos. Eso es lo que tiene que ver con el tono de un sonido. El tono, entonces, en conclusión, ¿el tono de qué depende? El tono depende única y exclusivamente de la frecuencia del sonido. A mayor frecuencia o a menor frecuencia, pues el tono va a variar. Y esa es la primera parte sobre sonido.